Buenas, soy Javier Salmerón y estas son las prácticas de informática. Tras haber analizado los elementos más básicos de C, estamos en condiciones de hacer un pequeño programa. El ejemplo que vamos a hacer es el cálculo del área de un círculo. Comenzamos. Vamos a retomar el ejemplo que se vio en el vídeo de constantes y variables. En él teníamos un programa en el cual, dado un radio, se calculaba el área de un círculo. Ya estuvimos viendo cuáles debían ser las constantes y cuáles deberían ser las variables del problema. Así que, sin más dilación, ya podemos, con los conocimientos que tenemos, empezar a trabajar en Zinhai. Lo primero que tenemos que hacer es, como ya se vio en el tutorial de manejo de uso, es crear un nuevo archivo. Procedo utilizando la plantilla de programa C en blanco. De esta forma, introduciendo un poco de zoom para que se vea mejor, tenemos ya el cuerpo básico de todo programa en C, que es este incluye que se verá en la práctica 2 y la función main, que de nuevo insisto, estos elementos como return o estos elementos de aquí y esto se verá en la práctica 2, para que quede todo más claro. Pero hasta ahora simplemente vamos a trabajar con lo que ya sabemos. Entonces, primero y antes que nada, lo que vamos a hacer es declarar las constantes y las variables del problema. Entonces, vamos a comenzar por las constantes. Eso se hacía, tal y como se vio en el vídeo de constantes y variables, antes de todas las funciones, aquí. Y la sintaxis era define, nombre y valor. Vamos a llamarle pi y ponemos su valor, que es 3,1416. Recordad que en el caso de constantes no hacía falta especificar ningún tipo. Bien, ahora el siguiente paso sería declarar las variables. Para este caso, dado que hablamos del área de un círculo y del radio de un círculo, que eran las dos variables, voy a poner primero una interrogación R y área. Esta es la declaración. La pregunta sería, ¿qué tipo pongo aquí? Tenemos dos opciones, sería float o double. Este cálculo se podría considerar medianamente científico, así que podemos admitir que, que necesitamos cierta precisión. Así que voy a utilizar double, pero float también podría ser perfectamente válido en este caso. Realmente es una cuestión de interpretación en este contexto exacto. Así que ya tengo declaradas mis variables R, área y mi constante. Así que vamos a proceder a hacer el cálculo que nos pide. Lo primero que habría que hacer antes de nada sería que el usuario le diese valor al radio, ¿no? Introducir valor al radio. Estoy poniendo aquí comentarios para que sea más fácil de delimitar las zonas, ¿no? Entonces lo primero sería que el usuario le diera valor al radio. Pero claro, a estas alturas todavía no sabemos cómo eso se hace. Así que por ahora nos tendremos que conformar con darle un valor nosotros en el código. Así que vamos a poner este valor, por ejemplo, pero se cambiará en práctica 2. Bien, ¿cuál sería la siguiente parte del programa? Sería calcular área. Para ello necesitamos hacer uso de otra expresión de asignación, otra sentencia de asignación, en el cual pongamos la fórmula correspondiente. Sabemos que la fórmula es pi r cuadrado. Pi por r, pero claro, no sabemos cómo hacer r cuadrado. No existe ningún operador de potencia. Desde luego, en los vídeos de expresión, desde luego, no aparecía. Pero también es verdad que r cuadrado no es más que r por r, ¿no? Entonces, sería tan sencillo como poner pi por r. Y de esta forma ya tendríamos calculado el área. Ahora, el siguiente paso sería mostrarlo por pantalla. Pero, desgraciadamente, tampoco ahora mismo sabemos cómo eso se hace. De nuevo, en práctica 2
se llevará a cabo. Así que, con los conocimientos que tenemos prácticamente el programa hecho en su totalidad. Que lo importante a fin de cuentas es el cálculo del área y tener en cuenta cuáles son las variables y constantes del problema, y eso lo tenemos. Ya solamente será que en práctica 2 lo retomemos y lo adecuemos para que ya sí haga todo el procedimiento que mostraba en la transparencia. Ahora lo que voy a hacer es compilarlo y ejecutarlo para comprobar si hay algún tipo de error de compilación. Pero antes se nos puede olvidar guardar el archivo. Así que lo voy a llamar radio.c, por ejemplo, y así no tenemos ningún tipo de complicación. Una vez que ya está guardado, ahora ya sí, vamos a guardar, compilar y ejecutar. Como podemos ver, no ha habido ningún tipo de error de compilación, por lo que somos capaces de ejecutar el programa. Sin embargo, podemos ver que mostrar no muestra nada. Como hemos dicho, no sabemos todavía cómo hacer que un programa muestre por pantalla algo. Así que, por ahora, nos tenemos que conformar con esto. Con esto hemos conseguido hacer nuestro primer programa en C, utilizando los conocimientos que sabemos. De todas formas, en las prácticas posteriores, tal y como he comentado, seremos capaces de completarlo al 100%. Pero ya con esto ya seremos capaces de poco a poco ir entendiendo todos los programas que veamos. Así que nos vemos en el próximo vídeo.